Buenos días, chicos. ¿Cómo amanecieron? Espero que bien. Hoy, 1 de julio, daremos inicio a nuestras actividades y lo haremos con la siguiente frase. La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. El área que trabajaremos el día de hoy es comunicación. Nuestro tema central de la semana es Conocemos nuestra diversidad. La actividad para el día de hoy es nuestras tradiciones y costumbres. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué es lo que tú tienes que lograr al término de estas actividades? Decir de qué tratará el texto antes de leer. Ubicar información en el texto escrito. Explicar de qué trata cada párrafo del texto. Explicar de qué trata el texto. Proponer un título para el texto a partir de la lectura. Explicar lo que aprendiste a partir de la lectura. Seguimos. Conversa con un familiar sobre los platos típicos de su región, como comidas, postres, bebidas u otros. Acá en este recuadro dice, nuestros favoritos, lo que nos encanta comer. A ver, encontramos la imagen del arroz con pato, encontramos el arroz con leche, la carapulcra y la chicha de jora. Claro, ¿qué pasa? Que en la familia puede haber de repente la abuelita, puede ser algún familiar que sabe preparar estos platos típicos de su región, de repente del lugar donde ellos han vivido o han nacido. Entonces, preparan en casa. Y así nosotros podemos aprovechar de conocer los platos típicos que ellos comen en su región, como por ejemplo los que observamos acá, que no todos son de la costa. Hay platos típicos de acá que también lo toman, que también lo comen en la sierra, ¿correcto? Muy bien, seguimos. Se trabajará la página 181 del cuaderno de trabajo, pero antes de leer la lectura, bien, vamos a observar detenidamente la imagen del texto. Luego vamos a conversar a partir de las siguientes preguntas. Primero, ¿qué observamos en esta imagen? Bien, observamos a una señora que está como una hoja, parece, ¿no? Una hoja de plátano. Y un señor como que está limpiando o envolviendo, no sé, como que tuviera una papa, me parece. ¿Ustedes qué dicen? Bien, las preguntas son, ¿qué están haciendo estas personas? ¿Qué creen ustedes que están haciendo esas personas? ¿Qué observas alrededor de las personas? ¿Qué observas acá en el fondo de esta imagen? Muy bien. ¿Qué están cogiendo? ¿Qué está cogiendo el Señor de la imagen? Como les dije, yo veo de repente como una papa, pero si la señora tiene una hoja de plátano, de repente puede ser un tamal. Puede ser. Bueno, vamos a ver. Bien, tareita. Después del diálogo, después de dialogar estas preguntas con tu familiar, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿De qué tratará el texto? A partir de la imagen y de estas preguntas, pues tú vas a responder. ¿De qué crees tú que tratará el texto? ¿Correcto? Muy bien, te leeré el siguiente texto. Presta mucha atención porque te voy a informar sobre nuestras tradiciones y costumbres. La pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara la pachamanca? Primero se hace un hueco en la tierra. Luego pones dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente, los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. Se espera 1 hora aproximadamente. Se desentierra todo y a comer. Bueno, entonces ahora entendemos por qué la señora estaba con estas hojas de plátano. Entonces son con esas hojas que se cubre
¿no? Los alimentos. Y ahora también vemos que el Señor está limpiando unas papas para que prepare su pachamanca. Ahora, con tus propias palabras, cuéntale a un familiar sobre el texto leído. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué dicen de la pachamanca? ¿En qué lugar se prepara? ¿Para qué se colocan las piedras calentadas al fuego junto a los ingredientes? ¿Por qué no se prepara en la cocina? Muy bien, entonces estas preguntitas las vas a conversar con tu familiar. Tu familia te pregunta y tú respondes. Seguimos. Ahora, tareita número 2. Tienes que leer cada párrafo y también tienes que identificar de cada párrafo de qué se habla y qué se dice. Recuerda que puedes leer las veces que necesites el texto, ¿correcto? Muy bien. La lectura que te leí hace un momento es la misma, solo que acá está dividida en 4 párrafos. Está dividida en párrafos, correcto. Ahora, el primer párrafo, ¿sí? A la mano derecha ves 2 recuadros. El primer recuadro dice, ¿de qué se habla? Se tiene que leer el texto y tienes que responder según la pregunta. Entonces, te leo el texto, el primer párrafo. La pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. La pregunta del recuadro dice, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla? De la pachamanca. Ahora, ¿qué se dice de la pachamanca? Es una forma antigua para cocinar los alimentos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en el párrafo número 2, dice, pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad, se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? ¿Cuál es la pregunta que tienes que responder después de leer el segundo párrafo? ¿De qué se habla? Acá tú vas a encontrar la respuesta. ¿De qué se habla? Luego, en el mismo párrafo te pregunta, ¿qué se dice de la pachamanca? También vas a responder. Entonces, esta es otra tareita que tienes que trabajar. Lees el párrafo y respondes. ¿De qué se habla en el párrafo? ¿De qué se dice la lectura en el párrafo, ¿correcto? Y así hasta terminar los 4 párrafos, ¿correcto? Bien, seguimos. Recuerda, el tema se repite varias veces en todas las partes, o sea, en los párrafos del texto. Ahora, tareita número 3. Como ya sabes qué se dice de la pachamanca en cada párrafo, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. ¿De qué trata principalmente el texto? Acá tienes que escribirlo. Ahora, ¿qué título sería el más adecuado para el texto leído? Para el texto que has leído le tienes que escribir un título. Pero ojo, no te olvides que el título tiene que tener relación con el tema que trata el texto, ¿correcto? No te olvides. Entonces, bien, y bueno, lo escribes también acá, ¿correcto? Tareita número 4. Para que sigas aprendiendo, desarrolla la página 182 del cuaderno de trabajo, respondiendo las preguntas con la ayuda de un familiar. Muy bien, ahora, con tus propias palabras me envías un audio y me explicas lo que has aprendido sobre la pachamanca. Este audio que me vas a enviar, me vas a decir, no importa que sea una oración, una palabra, lo que yo quiero escuchar tu voz y quiero escuchar qué has aprendido sobre la pachamanca. No quiero que lo leas, por favor, no lo leas. Lo que hayas entendido, ¿sí? Lo grabas en un audio y me lo envías. ¿Correcto? Muy bien. Finalmente vas a evaluar tus aprendizajes con el apoyo de un familiar. Señala con dedo en el siguiente cuadro según tus apreciaciones. En el texto que leíste, ¿identificaste de qué trataba el texto antes de leer? ¿Ubicaste esa información en el texto escrito? ¿Explicaste de qué trata cada párrafo del texto?
explicaste de qué trata el texto, propusiste un título para el texto a partir de la lectura, explicaste con tus propias palabras lo que aprendiste de la Pachamanca. Muy bien, si lograste todo esto, te felicito. Si lograste a medias, sigue intentando que vas a lograrlo. Si tuviste dificultad, pide apoyo a un familiar para que te apoye, te acompañe a desarrollar tus actividades para que puedas lograrlo, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces, aquí estamos terminando nuestras actividades. Espero sus evidencias, ¿correcto? Bien, chicos, es todo. Gracias, cuídense.